Listo. Pues muy bien, ya estamos por acá de nuevo, como cada martes en el live, ahora en Perdona y Libérate, para hablar acerca del tema de la semana, que ya ven que estamos haciendo el estudio de un curso de milagros, y vamos por orden. En esta ocasión toca el turno al capítulo 18, que se llama El final del sueño, y la sección número 4, que se llama La pequeña dosis de buena voluntad, que bueno, pues creo que es una de las secciones más conocidas de un curso de milagros por el título que la verdad es que quiere decir mucho. O sea, dice mucho de todo lo que se necesita para poder alcanzar la salvación. Que bueno, la salvación no es más que estar en paz, ¿eh? O sea, es como estar a salvo de todo lo que te pasa o lo que parece pasar en el mundo. Creo que ya tenemos muy claro, sobre todo a cierta edad, a lo mejor de niños no, a lo mejor de adolescentes no tanto, pero ya en la etapa adulta ya nos damos cuenta que suceden muchas cosas, que no siempre salen las cosas como esperamos, que la vida nos cambia de un momento a otro y las cosas cambian, ¿no? Entonces planeamos cosas y hay cosas que nos salen, hay cosas que no nos salen. Entonces eso nos quita, pues sí, nos quita de pronto la paz, ¿no? Y la seguridad, y sobre todo nos llena como de incertidumbre. Entonces pues sí es importante que podamos, un curso de milagros nos dice que recordemos quiénes somos, porque recordar quiénes somos es la única manera en la que podemos salir de todo esto, en la que podemos estar en paz en un mundo que cambia. Y eso pues es oro molido, ¿no? Porque pues si bien hay quienes se han adaptado muy bien, o hay quienes tienen unas vidas menos trágicas y menos críticas, hay otras vidas que sí son más dramáticas desde el inicio, desde que nacen, pero finalmente te haya tocado una vida digamos fácil o difícil, todo lo que te pasa a ti, todo lo que le pasa a alguien más, pues tiene que ver contigo, aunque parezca que no, porque de entrada pues dices, a lo mejor algo que le pasa a alguien que no conoces, pues no lo sientes tan fuerte como si le pasara a algún familiar, a algún amigo, a algún conocido. Pero dentro de la ilusión, la percepción o la experiencia que tenemos es que pues lo que le pasa al otro es cosa del otro y no tiene nada que ver conmigo, pero dentro de una idea de las cosas que no tiene que ver con el mundo, sino más bien desde un sentido más profundo, efectivamente todo lo que le pasa a alguien más tiene que ver contigo, porque todos somos uno, ¿no? Pero eso solamente es real en el espíritu. En el mundo no, o sea, en un cuerpo no, porque pues las decisiones que toma alguien pues probablemente no tengan nada que ver contigo. En un modo inconsciente, digamos que todos compartimos un inconsciente colectivo, una mente, ¿no? También, mente social, mente familiar, inconsciente social, inconsciente colectivo, ¿no? Desde ese punto de vista sí. Desde un punto de vista más consciente o superficial, no, para nada. O sea, lo que tú decides hacer con tu vida pues es tu rollo y no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Entonces hay diferentes formas de verlo, ¿no? Porque me he dado cuenta que luego las personas entramos como en conflicto por estos diferentes niveles de comprensión y de interpretación de las cosas, ¿no? El nivel del cuerpo, el del alma y el del espíritu.
nivel del cuerpo y del alma pues son niveles duales, y el nivel del espíritu es un nivel unificado. Un curso de milagros habla desde ese nivel y te explica pues más o menos, bueno, no más o menos, se explica bastante bien, o sea, es un texto bastante complejo y profundo, y te explica cómo es que lo sientes desde un punto de vista dual y cómo es que son las cosas desde un punto de vista unificado. Entonces, creo que una de las cosas que más buscamos dentro de una experiencia dual, porque realmente es una experiencia, es un estado de conciencia, mientras más expandimos, cuenta que nacemos y pues tenemos la conciencia pues como la tenemos, ¿no? Hay quienes nacen con una conciencia más expandida que otros, ¿no? Esto no tiene mucho que ver con la vida que estás empezando a vivir, sino con las experiencias de vidas anteriores, ¿no? Experiencias que has tenido previas. Entonces, bueno, pues naces con cierta expansión de tu conciencia, mucha o poca, y al paso del tiempo puede irse haciendo más expansiva o menos. Todos pasamos por un proceso biológico de crecimiento, o sea, de infancia, de adolescencia y adultez, en la cual pues pasamos muchas cosas hasta a lo mejor ya sentirnos un poco más libres de tomar decisiones, ¿no? Les comento porque conozco muchísimas personas que se sienten a lo mejor no tan comprendidas o no se sienten que pertenecen al mundo, se sienten en conflicto, se sienten que nadie los entiende, ¿no? Y ya cuando por fin logran cierta independencia económica, que es como en la etapa de la adultez más o menos, a quienes la logran desde la adolescencia, pero bueno, generalmente es en la etapa de adultez, ya pueden encontrar personas que se parecen más a sí mismas y pueden ir haciéndose y creando su espacio, su lugar, ¿no? Y entonces es cuando empiezan a encontrar respuestas. Y entonces, bueno, pues dentro de todo este rollo de crecimiento que pues todos tenemos ahí, en el que todos estamos, ¿no? Entonces pasamos por esos procesos más o menos conflictivos. Creo que todo lo que vamos haciendo, mientras más conciencia vamos teniendo, mientras más aprendizajes, experiencias, pues todo lo que haces es pues para estar en paz, para estar tranquilo, para sentirte seguro, para sentirte a salvo, sentirte protegido, sentir que las cosas, sí, sentir seguridad en todos los sentidos, tanto una seguridad emocional, seguridad económica, seguridad mental, seguridad familiar, seguridad de todo tipo. Entonces, ese estado que buscamos todos, es ese estado, eso es lo que, digamos que se podría definir como el instante santo. Esta sección habla sobre el instante santo y sobre lo que se requiere para lograrlo. Entonces, el instante santo es ese estado de paz que se vive al hacer a un lado, al reconocer que el pasado, ni el pasado ni el futuro existen, ni como una parte lineal, tú no eres producto, aunque así pareciera ser dentro de la experiencia dual, pero lo que te dice, te habla, bueno, tú sientes que eres producto de tus experiencias del pasado y tomas decisiones al respecto del futuro. Entonces estás como pues en esta línea temporal. Pero resulta que eres mucho más que eso, o sea, no eres un cuerpo, eres el Hijo de Dios que está viviendo una experiencia corporal. Entonces, te dice, tú en realidad tienes toda la posibilidad de vivir en ese estado de paz y en esa seguridad, en esa confianza, certidumbre y vulnerabilidad, solo si, yéndonos a lo que tiene que ver con esta sección, solo si lo deseas y estás dispuesto. No necesitas nada más, no necesitas hacer ni rituales, ni rezos, ni sacrificios, ni esas caminatas a lugares sagrados. No necesitas
nada más que desearlo y estar dispuesto. Y aquí lo que te dice la sección es que solamente necesitas una pequeña dosis de buena voluntad. La fortaleza de tu voluntad ni siquiera tienes que ponerla tú, porque la puedes tomar de la de Dios, porque tu voluntad no te pertenece, le pertenece a Dios. Y en realidad es una con Él, porque todo lo que Él es y todo lo que Él tiene, todos lo tenemos y lo somos. Entonces es cuestión como de que lo podamos reconocer de esa manera. Pero para reconocerlo lo único que necesitamos es desearlo. Así como, mira, pues no sé bien de qué se trata esto, yo lo único que sé es que quiero estar en paz y quiero ver esto de otra forma, ¿no? Entonces, ese deseo y esa disposición es lo que nos permite, es lo que le permite al Espíritu Santo poder coacharnos, ¿no? Y guiarnos para poder experimentar ese estado de paz mismo que nos va a llevar a experimentar pues lo que es la liberación, ¿no? Liberación de cargas emocionales, cargas mentales, cargas de todo tipo, cargas que vamos adquiriendo en la vida. Pensamos que de pronto estamos como tan sumergidos en una cotidianidad que pues lo que hacemos es nos dedicamos a cumplir con un horario, a pagar deudas, a ir como en la carrera de la vida. Estamos como dice Robert Kiyosaki en la ¿cómo lo dice? Carrera de las ratas, algo así, la carrera de ratas, que es como ese vaivén en el que estamos todos con el único propósito de ganar el suficiente dinero para pagar las deudas, ¿no? Estamos como en ese mood y de pronto yo creo que a todos más o menos tiempo, pero a todos nos llega el momento en el que dices, ¿de verdad de eso se trata todo? ¿De verdad se trata nada más como de despertarme y cumplir con lo que tengo que hacer y ir a reuniones familiares, pagar deudas y seguir avanzando para poder tener una vejez más o menos digna y ya es todo? ¿De verdad de eso se trata? No hay una sola respuesta, evidentemente. Cada quien tiene su respuesta de acuerdo al momento de vida en el que está, pero todo se centra en una sola idea, que esto es un sueño y que lo único que hacemos aquí es pues recordar de dónde venimos. Es como decir, ok, ya vi qué es esto, ok, ya mejor me regreso, gracias, ¿no? Es como la idea que les he comentado en otras ocasiones, que en un principio esto era como una especie, entre comillas, parque de diversiones, ¿no? En el que hay pues de todo, tanto hay cosas divertidas, cosas para niños, cosas más complejas, está la casa del terror, está que parece que hay casas de terror por todos lados, hay cosas que nos dan mucho miedo, hay cosas que nos emocionan, ¿no? Y pues cada quien le emociona y le da miedo cosas diferentes y pues ya, en un principio pues veníamos, nos divertíamos y nos íbamos, así como ya sé que estoy en un parque de diversiones, ya me voy, pero llegó un momento en el que pues nos empezamos a creer, ¿no? Empezamos a creer que de esto se trataba todo y pues nos fuimos enrolando y pensando que el parque de diversiones era lo real y empezamos a olvidar lo que es verdad, que es un estado unificado ni siquiera de conciencia, porque la conciencia se crea a partir de una percepción de alguien más, de un dos. O sea, tú eres un uno y entonces la conciencia empieza a crearse a partir de que te sientes separado de ese uno. En la unidad no existe algo parecido a la conciencia. Digamos que es como, a lo mejor podríamos ejemplificarlo como que es un globo que se expande y entonces la conciencia, ¿no? La conciencia es como un globo que se expande hasta que revienta y entonces cuando revienta ya pertenece al todo, ¿no? Es algo así parecido. Entonces, de lo que se trata es eso, de que podamos expandir nuestra conciencia hasta que ya perdamos esos límites y nos unamos con el todo. Pero aquí el asunto es que no tenemos que hacer nada para llegar a ese punto,
porque el mismo instante santo nos lo da. O sea, el vivir en ese eterno presente, que el instante santo es como ese pedacito de eternidad del que podemos gozar aquí en la dualidad. Es como ese regalito, es como esa burbuja en la cual estamos en el aquí y en el ahora, en ese eterno presente, que no tiene que ver con el presente temporal, sino es un presente atemporal. Porque podríamos decir, bueno, pues mi presente pues tampoco es tan prometedor, ¿no? O sea, porque tengo tal o tal problema, o tal situación, tal enfermedad. Entonces, pues no es como tan bonito tampoco vivir en mi presente. Pero ese no es el presente del que se habla, ¿no? El que tanto se habla de que de que hay que buscar estar en el aquí y en el ahora. Es más bien un no tiempo y un no lugar, ¿no? Un no tiempo y un no espacio. Por eso es como si el instante santo fuera como esa burbujita en la cual estamos percibiendo como percibe el Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo es la manera en la que Dios nos habla en la ilusión, porque Dios no puede hacer válida ni real la ilusión. Si lo hiciera, pues estaríamos fritos, porque pues ya sería real, ¿no? Pero pues Él sabe perfecto que eso es una tontería, que no tiene en ningún caso ser real un sueño, que solamente estamos soñando algo que pues no es posible, porque no es posible estar separados de Él, ¿no? Entonces, estoy viendo aquí mis apuntes. Algo también bien bonito que me gusta mucho de Un Curso de Milagros es que te dice, y esa sección también lo aborda de esa manera, te dice que nunca se te ha dado nada o nunca se te ha prometido dar nada, dar todo a cambio de nada. O sea, eso pareciera que es un mal business, pero no, en realidad es lo que nos toca. O sea, nosotros no podemos dar nada porque desde una concepción dual, pues la dualidad es nada. Entonces, cualquier cosa que tú le des aquí a Dios, pues no tiene ningún caso, no es nada, se desvanece, o sea, como la dualidad es oscuridad, entonces esa oscuridad se desvanece ante la luz, que es Dios o que es su conocimiento, que es tuyo también. O sea, el conocimiento de Dios nos pertenece a todos porque así lo dispuso Él. Entonces, lo único que te pide el Espíritu Santo es que le des todas tus percepciones, todas tus ideas acerca de cómo son las cosas aquí en el mundo, se las das para que Él pueda transformarlas y más que transformarlas, Él pueda desvanecerlas. O sea, en realidad no es de que Él lo haga, es algo que sucede, es como algo, pues que es como algo natural, es como física, ¿no? O sea, si sucede, es como si te cae agua, te mojas, o sea, pues no es de que el agua te moje, pues eso pasa, ¿no? Igualito es acá, o sea, tú llevas tus preocupaciones, tus ideas, tus percepciones, tus temores, tus inseguridades, todo lo que tú crees, incluso lo que más valoras aquí, lo llevas ante Dios, y Dios, o ante el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo que va a hacer es que, bueno, no es que tampoco lo haga, es que es algo que sucede. O sea, tú llevas la oscuridad a la luz y desaparece la oscuridad, y entonces tu disposición es lo que hace que puedas ver, que puedas lograr esa visión de la que se habla tanto en el libro, ¿no? Que es una visión que no pertenece al cuerpo, es una visión que digamos que podría estar formada por todos los sentidos, ¿no? Aquí, acuérdense, tenemos un cuerpo y aquí todo se fragmenta, y en la ¿cómo se llama? En la unidad todo está unido, ¿no? Y en la dualidad pues todo está fragmentado. Entonces, tenemos empezamos a creer que somos un cuerpo, y entonces acá todo se fragmenta. Entonces la visión es como tener unificada toda
toda la percepción, o sea, la vista, el oído, el olfato, gusto, tacto, todo. Entonces, al tenerlo todo unido, podríamos decir que eso podría ser la visión, ¿no? Que es algo que no pertenece al cuerpo, porque eso no puede ser posible en el cuerpo, pero sin embargo puede suceder en una experiencia corpórea, porque nuestra naturaleza es divina, es unificada. Entonces la experiencia la podemos tener dentro de un cuerpo, pero no la estamos, y podemos sentirla y darle como tener una experiencia corpórea, se nos pone la piel chinita, empezamos así como a tener sensaciones muy agradables y así, ¿no? Entonces, pero no tiene que ver, no es producto del cuerpo, sino esas experiencias vienen del espíritu. Entonces, eso es lo que nos devuelve el Espíritu Santo. Y eso, traducido en cosas prácticas en el mundo, pues puede ser cualquier cosa muy buena. Puedes recuperar tu salud, puedes sentirte más fuerte, puedes ponerte creativo, puedes estar en paz, puedes generar cosas increíbles, o sea, puedes generar cosas muy, muy buenas para el otro, puedes, pues pueden pasar cosas muy buenas, ¿no? Y algo muy bueno que puede pasar también es que estás en paz, ¿no? Y eso, y nada más, y eso ya es todo. Entonces, a cada uno nos suceden cosas diferentes. Ok. También, eso es importante. En esa sección también se habla acerca de que cuando al tener nosotros estoy pensando cómo decirlo de manera correcta, porque no es que cuando sucedió la separación, o sea, sí, porque no es que haya sucedido, bueno, para una visión corpórea, pues sucedió en un tiempo, sucedió dentro de una cuenta temporal, pero desde un punto de vista divino o espiritual, desde el punto de vista del espíritu, no es que haya sucedido dentro de una cuenta temporal, sino que sucede en este momento cada vez que yo me siento o me creo separada de Dios. Entonces, cada vez que yo ratifico y valido que estoy separada de Dios, obviamente pues ya sabemos, ¿no? que sentimos miedo y culpa, y esa culpa pues sale expulsada, proyectada en el universo, ¿no? En mi cotidianidad. Entonces, desde el momento en el que yo me percibo separada de Dios, desde ese momento Dios da una respuesta. Y Dios ya desplegó todo un plan para que podamos cambiar de idea, para que podamos reconocer que no podemos estar separados de Él. Y entonces ese plan es el que lleva a cabo el Espíritu Santo. Y pues ese plan es natural. Lo único que no tenemos que hacer es anteponer nuestro propio plan, porque decimos, no, a ver, es que yo sé cómo voy a solucionar esto, ¿no? O yo sé cómo puedo entenderlo. Sí, es que el otro es un hijo de su tal por cual, o es que yo no soy suficiente, ¿no? Entonces, sí, así es como lo entiendo. Tengo que esforzarme más, tengo que trabajar más, tengo que ser alguien en la vida, tengo que ganarle al otro, tengo que un montón de cosas que pueden causarnos más o menos conflicto. El otro día platicaba con unas personas y me decían, es que qué difícil es todo eso, ¿no? Qué difícil es todo lo que aborda el curso de milagros. Y yo les decía, no, es justo lo contrario. O sea, vivir sin Dios es muy difícil, es muy cansado. Vivir con Él, pensar desde Él y actuar desde Él, eso es fácil.
es muy fácil. Tenemos que ocupar una cantidad exagerada de energía y de atención y de intención y de disposición para no vivir como podemos vivir o como podríamos vivir con él, ¿no? Entonces, es mucha la cantidad de energía que utilizamos para creernos nuestra idea de las cosas, o sea, esta idea dual. Y entonces, lo único que tenemos que hacer es dejar de considerar que tenemos razón, ¿no? Y que nosotros sabemos qué es lo que necesitamos en cada momento. Y dejárselo a él. Estoy tratando de a ver si alcanzo a leer un letrerito que tengo aquí en el Salmo. No, lo que sí no alcanzo a ver es el Salmo, están otras muy chiquititas, pero dice: deja que el Señor tome todas tus preocupaciones porque Él cuida de ti. Es un cuadrito que tengo así a la entrada de mi casa, que me gusta mucho porque pues habla de lo que dice Un Curso de Milagros acerca de eso, ¿no? Que de hecho ayer hacía el segundo repaso del Curso de Milagros de los ejercicios y decía una frase se me olvidó cómo decía algo así como permíteme ver que mis problemas están resueltos, una cosa así. Y entonces te explica que siempre hay un solo problema y hay una sola solución, que nosotros pensamos que tenemos múltiples problemas, ¿no? Mi problema es diferente o es más fácil o es más difícil que el tuyo. Y pensamos que hay diferentes soluciones para cada problema, diferentes formas de abordarlo, pero en realidad no es así, en realidad es todo lo contrario. Siempre hay un solo problema y una sola solución. ¿Cuál es ese problema? Pues el problema es pensar que estoy separada de Dios, ¿no? Y la solución es pues dejar de creer eso. Dejar de creer eso y reconocer que no puedo estar, o sea, que eso es imposible, o sea, no puedo estar sin Él. Y entonces, en la medida en la que yo pueda recordar que no puedo estar sin Él, en esa misma medida voy a poder dejar de anteponer mis planes al plan de Dios para nuestra salvación, que es eso, la salvación es estar en paz. Estar en paz, sentirnos seguros, contentos, felices, expandidos, abundantes, ilimitados. Pues todo eso que buscamos todas las mañanas, ¿no? Por lo cual nos despertamos. Y entonces, anteponer mi plan al plan de Dios, pues no solamente no es necesario, sino que es contraproducente, porque es como si trataras de detener una ola, pues no la vas a detener. A lo mejor tú crees que sí y tú estás ideando un montón de cosas pues, para poder lograrlo, pero si supieras que lo que estás haciendo es haciéndolo más difícil, pues a lo mejor lo dejarías de hacer. La cosa es que no lo sabemos, pensamos que sí nos va a salir, pensamos que lo vamos a lograr así. Entonces, por lo tanto, lo único que se nos pide es que no hagamos nada. O sea, no hagas nada. Ahora, Un Curso de Milagros habla siempre a nivel mental, ¿eh? O sea, no es de que no hagas nada, que te la pases rascándote la panza y no, pues haz tus cosas y todo, pero el asunto es que como habla a nivel mental, o sea, todo lo que aborda y todo, sí, el nivel en el que habla es el mental. Entonces, no trates tú de dar una solución, o sea, que no hagas nada a nivel mental, o sea, no trates tú de dar una solución, no trates tú de tener un plan y apegarte a él, o sea, trata mejor de escuchar la guía del Espíritu Santo para que Él sea quien te esté orientando acerca de qué es lo que hay que hacer en cada momento dado y cómo interpretarlo y cómo llevarlo a cabo, cómo a quién decir, a quién no decir, qué no decir, dónde estar y por qué y cuándo y cómo, todo. O sea, todos los detalles te lo da en cada momento, solamente tenemos que estar como muy, muy atentos.
De hecho, hay algo que me gusta mucho de un curso, un curso de milagros, que aunque, de hecho, por eso también es el título un curso, porque es como, es un proceso que se hace, de aprendizaje o de desaprendizaje que se logra a lo largo del tiempo, si utilizamos el tiempo de manera adecuada, que es para desaprender y para recordar quiénes somos. Entonces, aunque es un curso y es un proceso, siempre te dice un curso de milagros que tú puedes lograr tu salvación justo en este instante. O sea, en cualquier momento que lo quieras, que lo desees, mientras sea lo único que desees y estés dispuesto, en ese momento lo puedes lograr, ¿no? Entonces, no necesitas ni siquiera de ese proceso, aunque así se viva. Entonces, digamos que en este instante podemos lograr ese instante santo, o sea, podemos vivir ese instante santo. Entonces, aquí algo que también me parece bien importante es que en esta sección también se nos dice que pues nosotros somos, cada uno de nosotros somos la medida de todo, ¿no? Y que todo lo que yo creo que es posible, pues así es, y lo que creo que no es posible, pues así es también, porque pues el Hijo de Dios manda. Entonces, y esta frase así tal cual, el Hijo de Dios manda, viene también en un curso de milagros, que no me acuerdo de qué sección, pero viene en aquella sección que dice que todo lo que, o sea, que no podemos juzgar al otro, ni hacer que el otro cambie de parecer, ni hacer que el otro haga lo que a nosotros nos parece conveniente, porque pues nada más por nuestras ganas, no podemos hacer eso, porque todo lo que el Hijo de Dios quiere y desea y busca es sagrado. Entonces no podemos hacer que el otro cambie de parecer. Es más, o sea, más bien no conviene, no lo hagas, o sea, no tiene ningún caso. Mejor deja que cada persona elija el momento, el lugar y la forma y todo, ¿no? Y no es que lo elija ella, sino que sea guiado por el Espíritu Santo. Eso estaría fabuloso, ¿no? Que todos lo hiciéramos, pero no importa. Lo que más importa es que cada uno de nosotros lo haga, ¿no? Entonces, es de lo único que podemos estar seguros y lo único que podemos tener, lo único que podemos asegurar y lo único que podemos tener control es de lo que cada uno de nosotros haga, o sea, de lo que tú hagas, de que tú te asegures que no vas a juzgar, que vas a dejar que fluyan las cosas, que vas a recibir siempre la guía del Espíritu Santo para pensar, sentir, tomar decisiones y todo, ¿no? Eso, de hecho, eso ya es mucho. Eso ya es todo lo que podemos hacer y es todo lo que hay que hacer. No tenemos que hacer nada más. Entonces, algo que me gustó mucho también de esa sección y que lo tomo yo como un aprendizaje personal es que de verdad vivir con Dios es fácil. Entonces, nada más hay que permitir que Él nos guíe, que Él se lleve todas nuestras preocupaciones, nuestras cargas, nuestras ideas equivocadas de cómo son las cosas. Y eso de manera interna, a lo mejor, no sé cómo se escuche, pero de manera interna lo que sucede es que empiezas a confiar y empiezas a... Las cosas van a pasar. De hecho, también la física lo dice, que esto es una historia ya contada. O sea, lo que estamos viviendo es una historia ya contada. Entonces, lo único que podemos hacer con esa historia ya contada es interpretarla diferente. Si interpretamos a la luz del Espíritu Santo, pues podemos darnos cuenta que esto es falso. Y al ver lo falso y al ratificar lo que hay más allá de lo que percibimos, es como podemos permitirle al milagro que sea. Y entonces así, pues sí, la historia puede ser diferente, ¿no? Porque ya no está tomando el mando nuestro lado divino, ya no el ego, ¿no? El ego, pues sí, el ego dice, pues esta es la historia, esto es lo que hay, y pues hazle como quieras, ¿no? Y si por él fuera, pues seguiría aquí como armándonos más shows, como envolviéndonos más en su realidad, llamando nuestra atención, porque él se refuerza mucho de nuestra atención. Entonces, de hecho, eso fue
eso fue precisamente lo que hizo que esto ya no fuera un parque de diversiones, sino que fuera pues algo que parece muy real, ¿no? Entonces, porque llamó nuestra atención, dijo, ah, pues de aquí soy, ¿no? Entonces, y no es porque sea un alguien, obviamente no es alguien, el ego no es alguien, el ego es una mente dual, es una mente dividida. Y nosotros podemos pensar con esa mente o podemos pensar con la mente unificada. No es que tengamos, pues sí tenemos esa opción y no, porque pues la mente dual no existe, es falsa. Entonces en realidad pues parece que tenemos dos opciones, pero en realidad nada más tenemos una. Pero pensamos que tenemos dos, ¿no? Entonces hasta que podamos ver más allá de lo que percibimos y que lo que percibimos no nos nuble nuestra conciencia, nuestra visión, que eso también lo dice esta sección, que venimos aquí como con esas sombras que tiene que ver, que son esas percepciones, y que nuestro trabajo es ver más allá de las sombras, pero ni siquiera es un trabajo que tenemos que hacer solos, nada tenemos que hacer solos. Todo lo tenemos y conviene que lo hagamos de la mano del Espíritu Santo. Si lo hacemos solos, estamos anteponiendo nuestro plan al de él. Y pues ya, así la cosa. Entonces, pues si alguien me dejó algún mensaje, no lo veo. Pero ya saben que yo pensé que por ser un aparato, es que estoy en un aparato diferente, y yo dije, pues ahora sí es mi oportunidad. Voy a ver si ahora sí salen mensajes, pero no están saliendo ninguno. Entonces no sé si es porque no se ven o porque no han escrito. Espero que haya quedado claro, espero que les haya gustado. Si tienen dudas me las pueden dejar aquí, o inbox. Estoy en Facebook, en Perdona y Libérate, para quienes me estén viendo a través de YouTube. Pues estamos aquí en Facebook, en Perdona y Libérate. También me pueden encontrar en mi Instagram, mi Twitter, aunque casi no publico ahí nada. Y pues ya, de todos modos aquí les voy a dejar el enlace a la página en la descripción del video en YouTube. Les voy a dejar el enlace a la página y el enlace también al artículo. La siguiente semana toca el turno de niños y jóvenes de la nueva era. Ahí es donde hablo acerca de psicología, pues para las familias, para los niños, y es donde abordo el tema de los niños índigo, violeta y cristal. Pues entonces ya veremos de sorpresa el tema de la siguiente semana. Y pues nos vemos en el próximo video. Les mando un beso y que pasen bonita semana. Bye bye.